Vamos a recordar un poco, previo a dejar el trabajo, el trabajo de investigación. Hemos visto el tema de la cartografía. Identificamos, ¿no?, que la cartografía representa una porción de la superficie terrestre sobre una superficie reducida. Vimos un poquito los orígenes de la cartografía, también la finalidad de la cartografía, que ya hemos estado revisando bastante, que es representar y también bajo ciertos parámetros de entender que es un lenguaje, ¿no? La definición de la cartografía, que lo definíamos como arte y la ciencia de representar espacios reales o imaginarios en diferentes tipos de dibujos o representaciones digitales. Proyecciones, ¿no? En base a proyecciones, decimos que también es un medio de expresión. Algunos errores que pueden suceder o que suceden, y dentro de la cartografía los problemas que suceden y las soluciones. Dentro de ellos analizamos el tema de la escala, ¿no? Que buscábamos. Uno de los problemas que teníamos es que obviamente son elementos grandes y que tenemos que reducirlos, o sea, trasladar un espacio real grande a un espacio dibujo pequeño. Otro de los problemas que teníamos y que hemos ido revisando con algunos videos es que obviamente la Tierra es esférica y no se puede poner sobre un plano. Entonces nos apoyábamos sobre formas geométricas con la finalidad de realizar proyecciones. Estas proyecciones, habían distintas formas de proyecciones y en base a respetar distintos elementos, como distancias, como ángulos. Luego, la cartografía se apoyaba sobre otras ciencias, como el tema de la topografía, ¿no? Para representar espacios tridimensionales sobre espacios bidimensionales. Entonces de ahí revisamos el tema de la escala. Vimos la escala numérica, la escala gráfica, y justamente identificamos a qué se refería una u otra. Y la escala cromática, bueno, que lo añadíamos también, ¿no? Algunos ejemplos: diferenciación entre planos y mapas. Decíamos, ¿no?, que mientras la representación provenga de un elemento mucho más grande, entonces la deformación iba a ser mucho mayor. Mientras el elemento es más pequeño, se entiende como un plano. En efecto, el nombre que se le añade, y obviamente la deformación es mucho menor. Las simbologías cartográficas lo veíamos a razón de que la información que estamos mostrando tiene que ser compartida. Entonces nos apoyamos sobre algunos marcos normativos internacionales que buscan justamente eso: brindarnos una simbología o una representación gráfica que nos sirva de manera internacional y que nos ayude a representarlo de la mejor manera con otros colegas o con otras personas. Luego, Luego vimos el tema de las proyecciones. Luego llegamos a ver qué cosa. Las proyecciones, ¿no? Nos indicaba que al ser la Tierra casi esférica, no es posible representarla sobre un plano porque no se puede desglosar. Entonces, y también a escala, ¿no? Pues que la esfera es una figura geométrica que no se puede desarrollar, transformar en un plano. Entonces nos apoyábamos sobre algunas formas geométricas como cilindros o poliedros, como conos, para representar la esfera. Y nos entendíamos que mientras estas formas se acercan mucho más al plano, van a conservar de mejor manera la fidelidad de la representación. Mientras más se alejan, va a haber una deformación mucho mayor. Entonces, acá habíamos visto algunos videos que nos mostraban distintas formas de representación, de proyección de los planos, y veíamos cómo mientras más se acercaba, conservaban la mayor fidelidad, y mientras más se alejaban, se iba deformando la imagen como se daba, ¿no? Luego vimos la clasificación de la cartografía como cartografía básica y cartografía temática, donde definíamos la cartografía básica
como la más importante y más necesaria, a partir de la cual puede obtenerse otros mapas derivados de ella, como la cartografía de un plano base para la cual podemos extraer distintas temáticas o distinta información, como vemos en las imágenes. Y la cartografía temática la definíamos como la actividad o el conjunto de cartografías tendentes a mostrar las características estructurales de una determinada distribución geográfica, perdón, donde justamente buscábamos qué cosa, definir un tema o una información específico en base a leyendas o en base a texto o en base a información, que es lo que queríamos resaltar. Y la podíamos definir como la cartografía temática, como la cuantitativa, que muestra distribuciones numéricas de un acontecimiento, y como la cualitativa, si lo que se muestra son las clases en las que se puede descomponer el acontecimiento. Hasta aquí nos habíamos quedado. Bueno, habíamos añadido un poquito el tipo de proyecciones, donde habíamos visto algunos videos, donde justamente se podía incluir a la Tierra dentro de un cilindro, y el desglose y justamente cuáles eran las proyecciones que conservaba o podía conservar su magnitud y cuáles se deformaban igual sobre las proyecciones cónicas, las nómicas, ortográficas y estereográficas, que eran las más comunes, y de igual forma, ¿no? Cómo era la proyección. Bueno, hasta acá nos habíamos quedado. El trabajo que vamos a dejar, acá les muestro, es un trabajo de investigación, eh, que lo que busca es realizar un trabajo de investigación, un review. Quiere decir que vamos a buscar artículos científicos en base a una temática. ¿Cuál es la temática? Es la historia de la cartografía, tipo de escalas y mapas. Vamos a buscar estos tres temas. Estos tres temas vamos a investigar con artículos científicos, vamos a investigar y vamos a realizar nuestro review. El trabajo se va a realizar entre un grupo, entre 3 a 5 integrantes. ¿Y cuál va a ser la estructura recomendada o la estructura guía? Acá cabe resaltar que esta estructura que se está mostrando no es una estructura estricta. O sea, no necesariamente esta estructura ustedes la van a seguir eh, como un manual. No. Eh, Nos ayuda como base para poder tener un punto de inicio, sí. Nos ayuda justamente para poder ver cómo podemos empezar, cómo se puede dar, sí. Nos ayuda. ¿Necesariamente tenemos que seguirlo? No necesariamente podemos seguirlo, sí se puede seguir. Pero quiero que se entienda de que hay una libertad en cuanto a desarrollar la estructura de este trabajo de investigación. No hay un límite o restricciones en este desarrollo de trabajo de investigación. La única que podemos encontrar son dos. Una, que sí tengamos las referencias bibliográficas. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque lo que buscamos es que la información a la cual vayamos a recurrir sea información confiable. Lo que siempre les comento a los compañeros es que actualmente lo que tenemos es una gran cantidad de información, y el problema de tener una gran cantidad de información y la libertad de poder, la libertad de comunicación y de expresión, es que todos podemos subir información. Todos podemos crear una página, podemos añadir información a otra página, pero no necesariamente esa información está validada. Entonces, no necesariamente la información, si tenemos justamente el problema de referenciarnos de cualquier página, puede suceder de que esa fuente sea fuente errónea. Por eso necesitamos tener las referencias bibliográficas para poder verificar eso, para poder verificar y orientar y decir cuáles son las fuentes que han sufrido un proceso de verificación, y eso es una fuente confiable. Y así la información que se tiene sabemos que es una información verídica. Lo siguiente es, no se olviden de los autores tienen que colocarlos. Lo otro es que ahora que ustedes empiecen a buscar y a ver justamente eh, los artículos, van a identificar que los artículos
así como ahora las tesis y como los demás documentos de investigación, no se busca que sean muy extensos. No se busca que esta información o esta investigación sea muy extensa. Ya no buscamos que mientras que al ver un documento y mientras más páginas tenga, se entiende que es más, que tiene más investigación. No, ahora lo que se busca es que la información sea concisa y precisa. Entonces, ya no nos valemos por la cantidad de hojas, sino por la calidad del trabajo. Y ese es justamente otro de los aspectos que vamos a ver. No se preocupen en tener muchas hojas, sino en la calidad del trabajo, en que las fuentes que se están recurriendo sean fuentes confiables, de que la información sea clara y precisa. No tengamos un trabajo de 50 a 100 hojas, sino basta con un trabajo de 20, 15 hojas, suficiente pero con una información concisa y precisa. Entonces, volvemos a repetir, el trabajo es un trabajo de review, significa que vamos a hacer referencia a varios trabajos de investigación en los cuales vamos a tomar como un marco teórico y de referencia qué temas sobre la historia de la cartografía. Investigamos sobre la historia de la cartografía, cuáles son los tipos de escalas, los describimos, vemos cuáles pueden haber. Hemos descrito tres, pueden haber más, claro que pueden haber más. Empezamos a analizarlo, lo describimos, los mapas, hemos visto algunos tipos de mapas, de igual forma algunos casos de ejemplos, en base a la opinión, por ejemplo, qué nos dice un autor, qué nos dice otro autor. El autor tanto nos indica que los tipos de mapas son tal o cual, y así empezamos a armar nuestro review. Hemos quedado de que el trabajo es grupal estamos hablando que son tres temas, entre 3 y 5 integrantes, se les da una estructura de trabajo recomendada, se puede seguir, sí, pero está la libertad de que ustedes puedan cambiar la estructura del trabajo, conservando dos aspectos, como comentábamos. Uno, que conserve la bibliografía por la razón de que hay que verificar la fuente de la información. Y dos, que el trabajo no sea demasiado extenso, sino que sea de calidad. Entonces, acá les dejo y acá también les dejo una pequeña estructura del artículo indicando justamente la secuencia y la descripción a qué corresponde cada uno de los temas, a su vez como la fecha en la que estoy subiendo y la fecha de entrega. Bueno, son fechas aproximadas, obviamente. También bueno, en el aula virtual les estoy dejando mi número de teléfono. Pueden hacerme las consultas directamente al WhatsApp o vamos, como ya les comentaba al inicio, vamos a generar un grupo de WhatsApp donde podamos conversar si hubiera algún tipo de consulta. Creo que es todo. De igual forma, si hubiera algún problema, tiene mi número. Vamos a intentar irlo resolviendo. No quiero que se preocupen por las... vamos a tratar de amoldarnos mucho y así que no se estén complicando mucho. Nos quedamos hasta aquí y nos vemos la siguiente sesión.